Abrimos la primera entrevista para reflexionar sobre temas que atañen a la actualidad y a la realidad de muchas familias de nuestro país, porque la cuarta parte de los alumnos uruguayos son víctimas de algún tipo de acoso escolar y el 40% de ellos lo sufre en silencio. Para hablar sobre este tema recibimos esta mañana a Juan Carlos Noya, magíster en educación, consultor para UNICEF sobre temas de convivencia y acoso escolar. Bienvenido, Noya, ¿cómo anda? Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, quedé impresionada al leer estos datos. Surgen de UNICEF, de una encuesta realizada y avalada por UNICEF. En realidad surgen lo que hicimos con UNICEF fue una meta investigación, es decir, investigar todas las investigaciones que se han hecho en Uruguay en relación al tema de acoso escolar, y esos datos que usted mencionó se refieren a una de las investigaciones que es de las pruebas PISA. Las pruebas PISA, si bien estudian el rendimiento de los alumnos en tres áreas, que es matemáticas, ciencias y lengua, y una cuarta área que agregaron en los últimos años, que es la competencia digital, desde el 2015 empezaron a preguntar en relación a cómo se sentían los alumnos en los liceos, porque se hace alumnos del liceo de 15 años, digamos, que están escolarizados con edad de 15 años. Y bueno, ellos preveían que de alguna manera las situaciones de violencia o que los chicos no se sintieran bien en la escuela o en el liceo podría llegar a impactar en los rendimientos. Entonces, bueno, llegaron a estos números que usted mencionó, y que es un dato que si bien hay otras mediciones internacionales que dan otros datos a veces un poco distintos, estos datos a nosotros nos permiten compararnos en el mundo, porque las pruebas PISA se hacen en muchos lugares del mundo, entonces nos da como una cierta referencia. Las preguntas que hace son muy concretas, son bastante vinculantes al hecho concreto del acoso escolar. Por lo tanto, entendemos que son unas cifras que son bastante cercanas a lo que se da en la realidad, ¿no? Ahora que mencionan las pruebas PISA y que está comprendido este cuestionario sobre cómo se sienten, ¿impactan en el rendimiento de los estudiantes? Impacta notoriamente en el rendimiento. Eso ya otra de las encuestas que era de UNESCO. Porque siempre los manejamos como factores diferenciales, ¿no? ¿Qué le puede pasar al alumno a nivel del rendimiento? Si los procesos educativos son los adecuados, pero esto es un... Impacta notoriamente, es decir, los chicos ellos diferencian, hacen 7 preguntas para saber si el alumno es víctima o no de acoso escolar. Los chicos que de alguna manera reúnen esas características le preguntan la frecuencia, que es un elemento bastante diferencial. Porque una cosa que un chico sufra una agresión puntual, que eso no es acoso escolar, sino que una serie de agresiones sostenidas en el tiempo, eso sería una situación de acoso escolar. Ellos preguntan si alguna de esas situaciones que le preguntan, si fue insultado, amenazado, golpeado, se burlaron de él por redes sociales, esas son básicamente las preguntas que les hacen. Si esas situaciones el adolescente o el niño las sufrió en la última semana, en el último mes o en el último año, le preguntan. Y se considera para PISA acoso escolar, y yo estoy de acuerdo, a los chicos que le pasa en la última semana o en el último mes. Eso marca una frecuencia bastante alta. Y en los casos de los chicos que tienen esa frecuencia alta, los rendimientos en todas las áreas que ellos investigan están descendidos. Es decir, hay una correlación desde el punto de vista científico entre los chicos que sufren acoso escolar y su rendimiento escolar, básicamente. ¿Uruguay entonces cómo se para en comparación con otros países en estas situaciones? Bueno, digamos, en comparación con el promedio de los países de la OCDE, que incluye países desarrollados de Europa y países de Latinoamérica, países de África, países de Asia, no todos los países del mundo participan de las pruebas PISA. Nosotros, el promedio de los países está en el 23% de los chicos, nosotros estamos casi en un 26%. En los países vecinos estamos un poco mejor. Argentina tiene un 28, casi 29%, Brasil tiene un 32%, pero los otros países latinoamericanos como Perú, Chile están por debajo, 24, 22%. Y los países que hace más tiempo trabajan el tema, que eso yo siempre me gusta destacarlo, porque los países nórdicos, que son realmente un modelo desde el punto de vista educativo, donde muchos docentes han ido a formarse y ver, porque tienen muy buenos resultados académicos, y en el tema de acoso escolar son los precursores, empezaron a estudiarlo hace muchísimo tiempo, vienen trabajando el tema con programas que son muy buenos de prevención y de atención de las situaciones de acoso escolar. En las pruebas PISA no le va tan bien, ¿no? Le va un 16-17%. En un cuestionario, por ejemplo, otra herramienta que se usa, que se usaba en la Unión Europea, ahí sí, en ese cuestionario ellos pueden ver la evolución que la aplicación de esos programas de prevención y de intervención ante situaciones de acoso escolar hizo bajar en 10% de las situaciones de acoso escolar. Pero con otra herramienta, ¿no? Claro. En las pruebas PISA
digo que es la misma pregunta para todos, ahí estamos hablando de un 16, 18% de los países nórdicos, ¿no? ¿Y qué es el acoso escolar? Usted hablaba de una situación sostenida, creo que hablamos 2 por 3 de bullying, de acoso, pero nadie termina de tener bien claro qué configura un acoso escolar. Sí, yo le agradezco la pregunta porque eso es clave bastante, ¿no? En el tema, porque nosotros ya hablamos de diagnóstico diferencial, porque el poder diferenciar que una situación es de acoso escolar nos permite adecuar la intervención. Es decir, no es lo mismo una situación de violencia escolar puntual, donde un chico o varios chicos se toman a golpes, por ejemplo, o una vez a un alumno lo insultan o se burlan de él, a una situación de acoso escolar. Para que sea acoso escolar se tiene que dar, primero, una agresión que puede ser física, que son las menos comunes en Uruguay y en el mundo, verbal, que puede ser insultos, poner un apodo agraviante, es decir, que el chico se burlen de él por alguna característica, ya sea física o de su personalidad. Y el más complejo de todos es el de exclusión social, es el dejarlo fuera de los grupos. Que estas dos últimas, la verbal, digamos, los insultos y la exclusión, hoy día también se da en la virtualidad, donde nuestros adolescentes, niños a partir de los 10 años aproximadamente y adolescentes, viven mucha parte de su tiempo. Por ende, esta situación de acoso escolar también se trasladan a la virtualidad, como decimos nosotros, conformando lo que se llama ciberbullying, ¿no? Que es digamos, una característica diferencial. Pero para que sea acoso es una agresión de alguno de estos 3 tipos que mencioné, que se repitan los actores, es decir, que la víctima sea siempre la misma persona y que los agresores sean las mismas personas. Y un tercer elemento muy importante es que la víctima se sienta atrapada en la situación, es decir, se siente en una situación de que tiene menos poder que el agresor, por lo cual no puede salirse solo, por ende necesita de que lo ayuden. Esa sensación puede ser real. Los otros chicos que lo agreden son más grandes físicamente y también puede ser un tema de poder social, ¿no? Las sociedades, digamos, lo que nosotros llamamos microsociedades o grupos de adolescentes o de niños funcionan como las sociedades, digamos, de adultos. Entonces, hay estatus y hay de alguna manera poder social y el chico siente que no tiene la suficiente fortaleza anímica o la suficiente fortaleza social como para poder responder a esa agresión y eso hace que los agresores, bueno, de alguna manera sigan agrediéndolo. Y por otro lado esto se da en un contexto grupal, es decir, hay chicos que están siendo testigos de eso y no están interviniendo. Ahora, no, ya pienso en las cifras, ¿no? Porque decíamos que prácticamente el 25-26% de los chicos de nuestro país sufren bullying. Ahora, uno ve las cifras y cuando escuchaba el relato sobre lo que es acoso, ciberacoso en estas edades, me voy como a Estados Unidos, ¿no? Y uno ve en las películas y las noticias que damos con esos chicos que a veces entran y matan jóvenes indiscriminadamente, a docentes, como una respuesta que para nada es justificable de lo que les ha tocado vivir a lo largo de su vida. Ahora, lo traigo a nuestro país, ¿no? No vemos esas masacres, afortunadamente, no tenemos acceso a armas, pero sí tenemos niveles de autoeliminación o de intento de suicidio muy por encima de la media de muchos lugares. Y leo esas cifras del 40% que no se anima a hablarlo y pienso si hay también una correlación allí, ¿no? Sí. Porque decían, no pueden salir, son situaciones en las que no pueden salir, se sienten inferiores, necesitan a alguien, pero si no lo habla, ¿cómo se puede ir directamente a ese punto? Bien, es un tema indudablemente extremadamente complejo. La cifra de suicidios en general en Uruguay es una problemática nacional enorme. El porcentaje de chicos que se suicida por situaciones de acoso escolar, si bien no es inmenso, hay chicos que se suicidan por eso. Normalmente el suicidio es multicausal, ¿no? Es decir, el acoso escolar puede llegar a ser el detonante, puede llegar a ser el problema principal que tiene ese adolescente que recurre a esa medida extrema, o como en Estados Unidos, otro tipo de medidas también extremas, pero normalmente esas situaciones tienen una multicausalidad que las explica. Yo siempre digo que a veces nos concentramos en los chicos que realmente llegan a esas medidas extremas, que es terrible obviamente para ese chico, para esa familia, para ese grupo de personas que está alrededor del chico que toma esa terrible decisión, pero hay una cantidad enorme de chicos que sufren trastornos de ansiedad, trastornos depresivos sin llegar a los intentos de autoeliminación o cosas más importantes, pero realmente que están sufriendo mucho y como decía, esos números sufren en silencio porque
no hablan con nadie. Entonces, nosotros lo que tenemos como docentes, ahí me paro en el rol de profesor, tenemos que estar atentos, ¿no? Porque los chicos hablan un porcentaje con sus familias, un porcentaje con sus amigos. Entonces, bueno, tenemos que nosotros diseñar estrategias de detección. Trabajar con las familias para que estén atentos cuando el chico no quiere ir a la escuela, cuando ven cambios de humor, cambios de conducta importantes, lo ven triste, bueno, que hablen con el liceo, la escuela, bueno, ¿qué está pasando? Hay algo que está pasando acá. Y los docentes estar atentos a ese tipo de cosas. Los chicos cambian notoriamente el comportamiento cuando son víctimas de acoso. Tenemos que tener, como digo siempre, cada vez que voy a dar una charla o algo, digo, bueno, hay que tener todos los sentidos abiertos para poder detectar esos chicos que están sufriendo en silencio. ¿Y qué pasa con los que ejercen el bullying? ¿Cómo es el abordaje que se hace desde las instituciones? Bueno, el abordaje uno hoy... dice, bueno, lo expulso del... No, sí, me imagino porque va a ir a otro lugar y capaz que va a hacer exactamente lo mismo. Bueno, a ver, el tema del abordaje es que hoy día en Uruguay no hay un protocolo, ¿no? Es decir, no hay un protocolo de intervención ante situaciones de acoso escolar. Hay un mapa de ruta para tratar situaciones en general de convivencia escolar desde el año 2017. O sea, el CODISEC no tiene un protocolo a nivel educativo para abordar temas de acoso escolar. De acoso escolar específico no hay en Uruguay, ¿no? Entonces queda un poco liberado a ese mapa de ruta que da algunas herramientas, algunos instrumentos en general, pero que no es específico de acoso escolar. Y lo que preguntabas tú realmente es realmente parte de la solución del tema, ¿no? El chico que es acosador no es acosador porque sí, digo, tiene una historia detrás que explica por qué él necesita agredir o hacer sentir mal a un compañero para de alguna manera él sentirse mejor o tener más poder en la clase. Y si hay toda una explicación ahí que hay que trabajarla con técnicos, ¿no? Igualmente, también digo que la intervención siempre tiene que ser doble, ¿no? La institución educativa, el docente tiene que parar la situación, poner el límite. Es decir, al chico que comete, digamos que le falta compasión, como decimos nosotros, y ve que le dice algo a un compañero, el compañero se entristece, se enoja o hay una reacción afectiva al otro lado, bueno, hay que ponerle un límite, ¿no? Que la sanción que tú decías, yo creo que la sanción está bien, porque eso es marcar desde el mundo adulto, esto está mal. Si tú haces esto, cuando seas adulto vas a tener una consecuencia. Más allá del aspecto moral, que está mal hacer sentir mal a otro. Pero por otro lado, también necesita ese chico que alguien lo acompañe, el acosador, para que pueda entender por qué lo hace. Y ahí, bueno, entran los equipos técnicos, ¿no? Y las casas, ¿no? Las familias. ¿Cómo está haciendo el rol que están jugando las familias? Y cómo lo toman los padres, ¿no? De esos niños. Ahí está, las familias, nosotros siempre decimos, son parte del problema y son parte de la solución. Las familias, los adultos, todos nosotros, tendemos a dos conductas. O relativizar el tema, decir, bueno, esto sí me pasó, no tiene grandes consecuencias, o magnificar el problema. Bueno, mi hijo sufre bullying y en realidad fue una vez que tuvo un problema con un compañero y eso no es bullying, eso fue una agresión grave, que no está bien, pero no es una situación de acoso escolar. Por eso yo digo la importancia de diferenciar y decir, bueno, esto es situación de acoso. La familia tiene que de alguna manera acudir al liceo, acudir a la escuela, plantear la situación. Cuando se entrevista, cuando habla con su hijo, no hacerlo sentir culpable, porque algo que tendemos, y sobre todo con los varones en nuestra cultura, es decirle, ¿por qué no te defendés? Claro. Y en realidad el chico no puede defenderse. Entonces, eso al chico lo hace sentir peor, porque lo que espera cuando se anima a hablar, o cuando el padre ve cosas, señales y lo invita a tener una conversación, la familia tiene que lograr que el chico se sienta cómodo y pueda hablar y no sentirse culpable, porque los chicos normalmente tienden a culpabilizarse, que ellos son responsables de lo que le está sucediendo a las víctimas, ¿no? Y con los acosadores normalmente lo niegan y a veces para nosotros, ahí me pongo en el rol de padre, yo me saco el rol de profesor, para los padres siempre es difícil aceptar que nuestro hijo puede tener un problema de diferente índole. Y a veces cuando nosotros le planteamos, bueno, su hijo está haciendo tal cosa, no es demonizar al niño o al adolescente, sino decirle, bueno, está teniendo un problema de manejo de su agresividad y hay que trabajarlo, hay que tratarlo. Y a veces tenemos familias que son muy receptoras a eso y tienes familias que, bueno, que no pueden ver eso, que no niegan, que dicen, bueno, no, mi hijo no, o fue provocado por, siempre hay una justificación, o siempre no, a veces hay justificación, y bueno, cuando tenemos esas familias es complejo. Las familias, y termino, discúlpeme, cumplen un rol fundamental en lo que es la educación en valores, ¿no? Acá estamos hablando de base de valores de empatía, de compañerismo, de solidaridad, de compasión, de ponerse en el lugar del otro. Y los valores, básicamente las instituciones educativas colaboran, tienen que tener un programa de educación en valores, naturalmente, pero colaboran con los valores que se forman en la familia. Si en la familia no hay esta educación en valores, bueno, tenemos las instituciones educativas un desafío mayor
para fortalecer la educación en valores, ¿no? ¿La reforma educativa no prevé ningún instrumento más concreto al que usted mencionaba, esa hoja de rutas, para intervenir y estar atentos a estas situaciones? Bien, la reforma educativa en principio iba a tener un área que era lo que se llama, tiene varios nombres, habilidades socioemocionales, era lo que le había dado la transformación curricular integral en Uruguay, que era como iba a ser como un programa digamos, dentro de la reforma educativa. Eso al final no se plasmó y se trasladó a las unidades curriculares, que es el nombre ahora de las asignaturas. Es decir, que los docentes deben de trabajar dentro de las 10 competencias que debemos trabajar en las aulas. Hay 4 que se refieren a las competencias básicamente de relación consigo mismo, de relación con los demás. La competencia intrapersonal, que significa el conocimiento de sí mismo, cómo, digamos, que pueda ver su fortaleza, sus debilidades el alumno, la competencia de relacionamiento con los otros. Esas 2 están básicamente orientadas a lo que es la inteligencia socioemocional y es parte de lo que nosotros como docentes tenemos que plasmar en nuestras propuestas educativas. Ahí la gran dificultad que tenemos es que los docentes no fuimos formados como para eso, ¿no? Fuimos formados, quizás en primaria puede ser diferente, pero en secundaria fuimos formados para, digamos, sí, enseñar el contenido. Enseñar un contenido en la asignatura, que es uno de los grandes desafíos, ¿no? En el proyecto inicial estaba como que iba a haber un área, como una asignatura, pongámosle eso, o un espacio de trabajo específico del área socioemocional. Eso no está, sí está dentro de las competencias que tenemos que Por lo trabajar. menos faltaría una capacitación específica para los docentes que puedan trabajar algunos aspectos de ese, digamos, Sí. educación emocional. Exactamente, el área de educación emocional o de habilidades socioemocionales es un área donde se ha avanzado mucho a nivel del mundo, hay muchos países que están muy avanzados en esto, nosotros lamentablemente venimos bastante atrás y sí, necesariamente necesitamos formación para poder actualizarnos, ¿no? Porque, digamos, los docentes nos enfrentamos a 20, 25 chicos con diferentes problemáticas, no solamente de acoso escolar, y tenemos que tener, digamos, además de enseñar nuestra asignatura o el tema del día que tenemos si somos maestros, también tenemos que trabajar los aspectos emocionales y vinculares de los alumnos. Más aún que seguramente en estos días o en este tiempo surjan estudios, nosotros vemos efectos post-pandemia en las emociones y en los vínculos de los chicos, y en los adultos también, ¿no? Pero en los chicos y en los adolescentes muy importante, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo en algunos liceos, como el Zorrilla, como el 5, algunos de los padres con los que pudimos charlar señalaban que la pandemia y esa forma de vincularse que se habían modificado tanto al estar guardados, al no tener tanto contacto, les había jugado en contra, sobre todo en esos primeros años de ciclo básico, ¿no? Que uno sale de la escuela, empezaron el liceo, pero tuvieron que volver, y después cómo se vinculaban y el distanciamiento y el ahora encontrarse. Sí. Era bastante complicado. Sí, sin duda, nosotros decimos, a convivir se aprende conviviendo, y nosotros tuvimos básicamente un año, entre el 2020 y 2021, contando 2, sin que los chicos convivieran presencialmente. Y eso se sintió mucho, más allá de todos los impactos, ¿no? de los miedos que generaba el COVID al comienzo, de la responsabilización que hubo hacia los niños, a los adolescentes que podían llegar a contagiar a sus abuelos. Todo eso, digamos, generó un caldo de cultivo que indudablemente afectó mucho las emociones, la psiquis de nuestros alumnos, y que bueno, que eso de alguna manera sale para afuera. Sale en manifestaciones de acoso escolar como la que tratamos hoy, o salen en situaciones de agresiones graves, puntuales, como la que hemos visto en estos días en algunos liceos, ¿no? ¿Qué situaciones advierten ustedes en lo puntual? ¿Ansiedad, depresión? ¿Qué advierten? Y además creo que, perdón que lo interrumpa, en primaria seguramente es una cosa y ya para los más adolescentes en secundaria otra, ¿no? Sí, a nivel de los niños lo que notamos es una gran hiperactividad, ¿no? Es decir, los chicos parecen como esa imagen popular que tienen de los chicos que viven en apartamentos, que cuando los llevamos a la plaza corren y corren y corren. Bueno, es algo parecido a lo que notamos cuando volvieron a las clases. Realmente tiene un nivel de hiperactividad, de falta de control de sus impulsos importante, en primaria sobre todo. En los adolescentes tenemos algo más vinculado a lo que usted decía de esto de la sintomatología más ansiosa o depresiva, ¿no? Los chicos, los adolescentes se han metido mucho para adentro, ¿no? Es ese ensimismamiento que tienen, y eso hace que, bueno, que tengamos una cantidad de chicos que ya tengan dificultades en la comunicación con sus pares. El estar detrás de una pantalla, bueno, de alguna manera les permitió estar conviviendo sin convivir en un espacio de cierta comodidad para esos chicos que tienen dificultades comunicacionales. Al volver
abruptamente a tener que comunicarse con un año de pérdida de convivencia, indudablemente los somete a un desafío que muchos no lo están manejando bien, ¿no? A nivel, también para aprovechar estos minutos de la transformación educativa que Lore mencionaba recién, estos aspectos que se pueden abordar, sobre todo para este tipo de situaciones de acoso, de bullying, ¿qué está pasando a nivel de la implementación, a nivel de colegios privados? Bueno, es un desafío importante la transformación curricular. Yo creo que ahí es muy heterogéneo, ¿no? Hay instituciones privadas que de alguna manera, y ahí me estoy en el otro rol, digamos, como presidente de los colegios privados de AIDEP, ¿no? Los colegios privados son muy heterogéneos, entonces es muy difícil generalizar. Hay muchos colegios privados que ya venían trabajando con el marco competencial o de un enfoque de competencias, por lo cual el cambio que se produce en la transformación curricular les fue mucho más fácil de absorber. Hay otras instituciones donde, bueno, indudablemente la situación no era otra, veníamos trabajando con una perspectiva de contenidos y sobre todo a nivel de secundaria, digo, y ahí me pongo en el lugar de profesor, ¿no? Yo aprendí como estudiante por contenidos, aprendí en el IPA a enseñar por contenidos, enseñé 25 años por contenidos, entonces aprender en 3, 4 meses de formación, y quiero aclarar que los cursos de formación están bien lo que tenemos que hacer porque hizo la ANEP, digamos, están muy bien los cursos, pero en realidad lo que tenemos es un problema de tiempo. Claro, que sacarse un chip y ponerse otro, exacto, ¿no? Después de 20 años. Es un cambio de chip importante, digo, que está muy metido adentro de nuestro cerebro el chip. Yo creo que esto va a llevar tiempo. Creo que el rumbo, la dirección está bien, no va a llevar tiempo, creo que tanto a los docentes de la educación pública como la educación privada poder procesar este cambio. Yo creo que el rumbo está bien, se pueden hacer algunos matices, algunos ajustes, pero la implementación es muy heterogénea dependiendo de los centros educativos, ¿no? ¿Y esa dificultad se ve más entonces en secundaria? Sí, desde mi punto de vista sí, porque en educación inicial y en primaria ya hay como cierto camino andado, incluso desde los programas oficiales, que ya están desde hace mucho tiempo, hay como en algunos un enfoque directamente competencial, si bien no son otras las competencias, no son las mismas, pero hay un enfoque de enseñanza por competencias, y en otro por la propia dinámica de primaria, que bueno, que son menos maestros, que de alguna manera tienen también una diferencia importante, que están muy acostumbrados a la planificación diaria, por unidad, semestral, anual, a los docentes secundarios que normalmente tendemos a una planificación más bien anual y de clase, ¿no? Entonces, yo creo que para primaria y para educación inicial es más fácil la implementación que en el caso de secundaria. No sé, ¿qué pasó con el personal que tanto se hablaba que podía llegar a provocar despidos y demás? ¿Se mantuvo? ¿Hubo que hacer algún tipo de modificación? Sabe que no hubo la transformación curricular. Lo que implicó no fue grandes cambios a nivel de la carga horaria. Es decir, si ustedes miran la carga horaria, no cambió básicamente. Lo que cambió fue la distribución interna. Es decir, y mi asignatura, por ejemplo, que es geografía, dejó de estar en tercero. Yo tenía 2 horas en tercero, no las tengo más. Pero en primero y segundo había 3 horas y ahora hay 4 en cada una. Por lo tanto, las 2 horas, digamos, que no están en tercero, están en primero y segundo. Por tanto, la pérdida concreta de horas de clase de docentes ha sido mínima en cuanto a eso, porque la carga horaria total no ha variado significativamente. Bien. Entonces ese efecto no se ha visto, si bien puede haber obviamente casos puntuales de situaciones donde el profesor solo era de tercero, y bueno, ahí puede haber algún caso puntual, pero los números son muy escasos, ¿no? Noya, muchas gracias por estos minutos. No, por favor. Ha sido muy claro en hablar de estos temas que a veces, como son tan complejos, se entreveran un poco y creo que hemos podido arrojar algo de luz. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Como si fuera docente. Cerramos por aquí la charla, ya son las 9 de la mañana, 16 minutos.